La familia no es un hecho nuevo. Creo, sin embargo, que la actual orientación familiar es significativa, nueva y diferente, y esta puede ser vista como un movimiento. Palabras dichas por el autor Murray Bowen y que nos dan apertura para hablar de la psicoterapia de familia hacia una diferenciación de la masa familiar. Muchos terapeutas usan el término de familia para caracterizar métodos terapéuticos en los que dos o más generaciones asisten juntos a las sesiones. Se usa el término terapia de pareja cuando se entrevistan a dos cónyuges y se habla de terapia individual cuando el terapeuta trata a un único componente de la familia, y terapia familiar cuando toda la familia, o al menos la unidad básica, padres e hijos, se reúnen con el terapeuta. Y hablando de terapia, veamos qué puede pasar en esta. Cuando se observa y se tiene a una familia junta, es muy difícil ver un orden y una estructura, pues es una masa de datos e información clínica que este sistema dará. Los miembros de la familia son, hacen, actúan e interactúan y asumen una posición con modalidades variadas. Ante esta situación, el terapeuta debe comprender las relaciones que se estén dando y sobre todo evitar envolverse en una transferencia, es decir, impedir o dejar penetrar lo menos posible información que pueda afectar la neutralidad en su labor. La familia es un sistema en la medida en que el cambio de una parte va seguido de un cambio compensatorio de otras partes de ese sistema. Es una variedad de sistemas y subsistemas que puede tener un nivel óptimo de funcionamiento, un mal funcionamiento, un fallo total y un superfuncionamiento para compensar una descompensación que exista en esta unidad. Véase como el funcionamiento de un corazón. La taquicardia es un superfuncionamiento de este órgano, y esto es el resultado de una descompensación cardíaca, habitualmente ocasionada por actividades estresantes y consumo de productos no benéficos para la salud. Es común que en muchas familias uno de los miembros esté dando o funcione más para compensar el mal funcionamiento de otros, y esto puede deberse a dos situaciones. La primera, por enfermedad. Sí, estamos hablando cuando papá, mamá, hermano, hermana o abuelita se enferman y nos toca desempeñar actividades y labores que por el momento ese miembro no puede. Por tanto, este superfuncionamiento es temporal. La segunda, debido a una dinámica fija o poco flexible. Hablamos de familias donde existen miembros superactivos y otros muy pasivos, donde esta superlabor se da por miembros muy dependientes a otros, y en este último caso, si la forma de funcionar de la familia no se frena, la puede llevar a un colapso, en especial al individuo o individuos que estén dando más de lo que su rol debería. Ya que tocamos el tema de la dependencia, adentrémonos en la solución de ese concepto, el cual sería la diferenciación, pero para llegar a tal resultado, vayamos por partes. Empezaremos explicando uno de los conceptos principales de Bowen, la masa indiferenciada del yo de la familia. Se trata de una identidad emocional aglutinada que existe en cada nivel de intensidad, tanto en familias donde es más evidente como en aquellas donde es más imperceptible. Este planteamiento se utiliza para designar la unicidad emocional de una familia, su grado de relación simbiótica entre dos o más miembros. En una palabra, estamos hablando de apego, y si bien el ser apegados a nuestras familias no es algo que sea incorrecto, sí puede presentar un obstáculo en nuestras vidas. La no diferenciación o fusión del yo comúnmente genera un escaso funcionamiento humano y afecta en distintos aspectos, como la toma de decisiones, responsabilidades, ideales y hasta la formación de una siguiente familia. A grandes rasgos, esas podrían ser algunas consecuencias del no poder diferenciarse del yo familiar. Entonces, ¿qué características, cualidades o aspectos debe tener un individuo o miembro familiar para pasar de un grado alto de fusión del yo a un grado bajo de este mismo? Y sí, hablamos de un grado bajo, puesto que no se pretende eliminar esa fusión. Como lo hemos mencionado anteriormente, no se debe buscar una independencia, sino una interdependencia.
No se debe buscar completarse, sino complementarse. En fin, pasemos a describir tales características por medio de una escala, la escala de diferenciación. Aquí se describirá el grado de separación emocional que la gente logra conseguir. Esta escala se divide en 4 rangos de funcionamiento, los cuales son: escala del 0 al 25. Las personas que se encuentran situadas en este primer rango viven en un mundo de emociones, son emocionalmente necesitados, reactivos a lo que hacen los demás, no tienen habilidad para diferenciar emociones de pensamientos, su criterio de verdad es lo que sienten, no lo que piensan, están tan acostumbrados al confort y a las emociones que son incapaces de crecer y de incrementar su nivel básico de diferenciación. Las dificultades que suelen presentar es el mantener relaciones largas. Su energía se encamina a sus procesos de relación de la familia. Tienen poca habilidad para actuar fuera de las reacciones emocionales del sistema emocional familiar. Escala del 25 al 50. Personas altamente sugestivas a lo que se les diga. Tienden a imitar a los demás, sobre todo a gente importante. Ideológicamente son considerados camaleones o personas cambiantes. Les importa demasiado lo que opinan los demás sobre su persona. Sus emociones todavía tienen mucha influencia sobre su comportamiento. Mucha de su energía está dirigida hacia la búsqueda del amor y de que los demás los amen. Dejan poca energía para buscar y luchar por sus propias metas. Se adaptan rápidamente a la ideología que prevalece en ese momento, debido a su falta de creencias y convicciones, por lo que es común que se apoyen en valores culturales, la religión, la filosofía, las leyes, la ciencia y otros recursos para sustentar su posición ante la vida. Escala del 50 al 75. Personas las cuales su sistema intelectual está desarrollado, toman decisiones por sí mismos, saben la diferencia entre sus emociones y sus pensamientos racionales y deciden quién controlará su comportamiento. Tienen menos ansiedad crónica, además de un cel o autoconcepto más sólido. Son emocionalmente menos reactivos, pero no están exentos de hacerlo en una situación extrema. Ante situaciones extremas pueden desarrollar síntomas, pero se recuperan mucho más rápido que la gente menos diferenciada. Escala del 75 al 99. Personas las cuales se encuentran orientadas hacia sus metas, están seguras de sus creencias, pues son capaces de analizarlas, ponerlas en duda y cambiarlas. Escuchan sin reaccionar emocionalmente. Pueden comunicarse sin antagonizar con los demás. Respetan la identidad de los otros, capaces de responsabilizarse de sí mismo en sus emociones y sus actos. Se hacen cargo de otros sin involucrarse emocionalmente. No son afectados por la crítica ni por las alabanzas de los demás. Son tolerantes y respetuosos al punto de vista de otros. Las expectativas que tienen de las personas son más realistas. Pueden amar en forma incondicional sin esperar nada a cambio. Toleran los sentimientos intensos de los demás sin involucrarse demasiado con ellos. Su ansiedad crónica es muy baja, capaces de adaptarse bien a las situaciones estresantes sin reaccionar con violencia. Aceptan que los demás son seres humanos y pueden hacer una evaluación objetiva de ellos, sin satanizarlos. Así entonces podemos darnos cuenta de los beneficios que trae tanto para un individuo como para su núcleo familiar un grado alto de diferenciación. Una familia pobremente diferenciada será susceptible a que la emoción y la subjetividad tengan una fuerte influencia en las relaciones familiares. Cuando la presión de unión es demasiado fuerte, impide al niño crecer, pensar, sentir y actuar por él mismo. El niño funciona en reacción hacia los otros. Un ejemplo de esta dificultad de diferenciación es el adolescente rebelde. Su rebeldía refleja la falta de diferenciación que existe entre él y sus padres. El rebelde es una persona activamente reactiva, cuyo self está pobremente desarrollado, mientras que sus padres son tan inseguros que reaccionan de forma automática a la conducta del adolescente. En este sistema teórico, otro de los conceptos fundamentales es el modelo generacional que predomina y se transmite con distintos niveles de inmadurez de padres a hijos. En la mayoría de las familias, los padres transmiten parte de su inmadurez
a uno o más hijos y en distintos niveles. Esto según el trato y el grado de convivencia que cada hijo presente hacia su familia. Por ejemplo, unos padres que se encuentran en un nivel 50 de la escala de diferenciación tienen a 3 hijos, el primero situado en un nivel 35 dentro de la escala, por debajo del nivel básico de los padres, el segundo, el cual alcanza el nivel de estos, y el tercero que crece más apartado de la masa y los problemas del yo familiar, llegando a un nivel 60, incluso más alto que los padres, donde el más apto para formar una siguiente familia es este último. Es muy posible que solo bajo 3 generaciones se pueda ver los estragos de esa inmadurez del sistema que han ido transmitiendo. Para Bowen existen 3 puntos claves que deben emplearse para tratar a la familia en terapia, los cuales son: valoración de los campos familiares, el proceso de diferenciación del sí mismo en psicoterapia y los principios y técnicas que se emplean. Un proceso donde se tiende a obtener un cúmulo de informaciones en muy poco tiempo, comúnmente empleado en la primera entrevista. Esta información se emplea simultáneamente a la teoría familiar con el fin de formular cuáles son los modelos generales de funcionamiento de la masa del yo familiar durante 2 generaciones como mínimo, y esto a su vez servirá para establecer un plan en la psicoterapia. Quizá el resultado a conseguir, meta o el esfuerzo básico y principal a lograr en el sistema terapéutico: ayudar a los componentes de la familia a alcanzar un nivel más alto de diferenciación del sí mismo, lograr que el sistema emocional funcione por medio de una estabilidad cuidadosamente equilibrada, donde cada individuo dedique no toda, ni una mayoría, sino una determinada cantidad de su ser y de su sí mismo al bienestar. Como se ha mencionado a lo largo de este video, para lograr lo más cercano a la estabilidad o incluso poder estar en ella por momentos, es el desprenderse de esa aglutinada masa de relaciones, vínculos, problemas, emociones, sentimientos, sanaciones y en general experiencias denominada familia. Y se aclara, desprenderse no significa ya no estar con ella, ser un ser totalmente independiente, alejado e individual. Más bien refiere a una diferenciación de manera correcta y saludable para, como individuo, ser una persona interdependiente. Pero en este proceso lo común que puede llegar a pasar es que se perturbe el equilibrio del todo y por ende exista una oposición enérgica de las fuerzas del grupo, donde pueden existir 2 lados: el positivo, donde la parte que desea diferenciarse ocasione una alteración en el sistema, obligando a las demás partes a cambiar su dinámica o a encontrar unos aliados que lo apoyen a oponerse a las fuerzas del sistema, formando así coaliciones positivas. Por el lado negativo, el grupo puede jalar al miembro que desea moverse a un nivel más alto de diferenciación, pues tal como lo menciona Haley, una familia, al igual que un gobernador, parecen tener una función primordial, la cual es la disminución del cambio, y agregando palabras de Bateson complementaría: la familia es una entidad destinada a mantener el equilibrio. Por tanto, podemos concluir que diferenciación no solo es un acto destinado a un mejor funcionamiento humano, a un mejoramiento de relaciones o al alcance de la interdependencia. Podemos considerar a este como uno de los primeros actos revolucionarios en la vida de una persona.